hermanos y hermanas, un feliz sábado, un feliz año. Qué privilegio, hermanos, es para mí el que Dios me permita hoy estar aquí con ustedes. No solamente porque es el primer sábado del año, sino porque es el día del Señor. Y eso es grande, hermanos. Quiero decirles que el Señor me bendijo en una manera especial porque yo no soy de viajar. Por lo general pasan años y años y no salgo, pero este año el Señor nos permitió compartir con nuestro primer hijo que está en Tennessee y nos fuimos de viaje, regresé, fue un viaje bueno, regresamos sin ningún problema y compartimos unos momentos maravillosos allá con nuestro hijo. Así que yo estoy agradecido con nuestro Dios por eso y porque hoy me permite estar aquí con ustedes. Es un privilegio, hermanos, que el Señor me da y que pues seguramente los hermanos de la Junta y el pastor pues estuvieron de acuerdo. Así que gracias, hermanos. Y quiero decirles de que desde que entré a la iglesia, hermanos, el Espíritu Santo me ha estado poniendo gozo en mi corazón, porque he escuchado varios versículos, la historia de los niños y muchas cosas con la cuestión del eco. Y dije, oh, wow, esto es grande, porque realmente nosotros como seres humanos necesitamos la repetición, hermanos, para que podamos poner en nuestra mente las promesas de Dios. Así que no traigo quizá un tema nuevo para ustedes, hermanos, definitivamente, pero sí traigo la palabra de Dios. Así que en esta mañana yo les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias y vamos seguramente a recordar esta historia. Yo creo que alguien ya tocó este tema, según lo escuché. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, en el capítulo 14. Yo espero que si a las 12 hermanos aquí están acostumbrados a terminar, pues vamos a abreviar. Pero bueno, yo no traje mi reloj, así que aquel no lo puedo ver tampoco. Versículo 14, hermanos, de Números. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos queridos, este versículo en realidad es algo triste, es algo realmente que nos pone en nuestra mente una actitud negativa, una actitud que nos desanima. Mas sin embargo, en esta mañana yo no vine aquí para que usted se sienta desanimado. Yo vine aquí para traerle palabra de Jehová. Pero tenemos nosotros que ir a la historia para poder aprender de estas lecciones. Les invito a orar, hermanos. Padre amado, una vez más le damos muchas gracias por su amor, por su misericordia, por su paciencia. Gracias, nuestro Dios, por el perdón de nuestros pecados y gracias por su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Continúe con nosotros, Padre, y que al estudiar de nuevo su palabra podamos aprender más de su amor y podamos amarle y esperarle. Gracias, en el nombre de Jesús. Todos conocemos, hermanos queridos, el contexto de
esta historia. En el versículo 13, Moisés, recibiendo instrucciones de Dios, sabiamente envía a esos 12 espías a investigar, a informarse de la Canaán, que era la tierra que ellos debían de conquistar, de entrar. Así que nosotros hemos leído y vamos a recordar en esta mañana que si Moisés acordó enviar a estos espías, yo creo que fue una manera inteligente, porque ellos no conocían lo que estaba atrás. Y de por sí, este término se sigue usando hoy en día. Todos nosotros lo sabemos. Los usan los grandes países, hermanos. Todavía. Es una forma de inteligencia que se usó el pueblo para poder estar seguros a dónde iban. Así que nosotros sabemos que en aquella tierra existía no solamente un pueblo, existían varios pueblos. Y estos pueblos no eran pueblos como el pueblo de Israel. Eran distintos, hermanos, eran pueblos paganos. Y estos pueblos paganos eran de guerra, eran de pelea. Ellos estaban preparados para la guerra. El pueblo de Israel no estaba preparado para eso. O sea, humanamente, ellos no eran guerreros. Ellos no habían sido entrenados en Egipto para pelear. Ellos estaban acostumbrados a trabajar, a hacer edificios, a hacer adobes, todo lo que usted se imagine, pero menos para guerrear. Moisés les envía, y al enviarlos, fueron escogidos, fueron personas especiales, no fueron tampoco cualquier persona y los tomaron así al azar, no. Dice aquí el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 2, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, lo cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno, dice, príncipe entre ellos. Así que eran hombres importantes, eran príncipes. Mas, sin embargo, nosotros también podemos encontrar, hermanos, que aquellos hombres siguieron las instrucciones de su líder. Ellos se dirigieron a aquella tierra, arriesgando sus vidas, porque aquella tierra, lo vuelvo a recordar, eran naciones que estaban allí, pueblos que estaban allí, que eran de guerra, de pelea. Así que no era fácil. Y nosotros encontramos el relato que aquellos espías fueron y cumplieron su misión. Yo me imagino que después de aquellos 40 días que estos espías estuvieron en aquella tierra, pasaron dificultades. Según el relato, lo descubrieron, pero Dios los estaba guiando, los estaba protegiendo. Y a través de aquella mujer que todos conocemos, de Rahab, fueron protegidos. Y aquella mujer también arriesgó su vida. Porque imagínense ustedes que descubran a Rahab que estaba protegiendo a aquellos espías, a aquellos enemigos. Arriesgó su vida. Pero la arriesgó confiando en las promesas de Dios. A pesar de que no era una mujer hebrea,
ella había escuchado de que el Dios de Israel era poderoso y era capaz de hacer hasta lo imposible. Así que ella arriesga su vida, los protege. Y aquellos espías vuelven de regreso a dar el informe a su líder. Ahora imagínense, hermanos y hermanas, cuánta expectativa había en aquel pueblo grande. Si era su anhelo entrar a aquella tierra, si todos sabían que sus líderes habían salido para cumplir una misión, ellos estaban anhelando escuchar ese informe. Y dice el relato que ellos, cuando regresaron, en el capítulo 13, versículo 25, dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Hasta ahí todo estaba bien. Aquella gente estaba llena de gozo, estaba llena de esperanza, estaba llena de ánimo, porque sus hombres habían regresado y habían regresado con frutos de aquella tierra y frutos buenos. Dice que era tiempo de uvas y los frutos que ellos traían eran tan hermosas las uvas que eran 2 hombres los que traían ese racimo de uvas. Y traían higos y traían, ¿qué más dice? Granadas. En fin, ellos trajeron esos frutos. Imagínense aquella multitud de personas escuchando este informe. Imagínense los niños, los jóvenes. Yo me imagino que saltaban de gozo, porque ellos estaban esperando ese momento de pasar a esa tierra. Y al ver esos frutos que ellos anhelaban y que ellos deseaban, hermanos, estaban gozosos y con mucho ánimo de pasar a tomar aquella tierra prometida. Pero el 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el 28 empieza a cambiar completamente aquel ambiente que se había creado en la multitud. Dice: más, o podríamos sustituir esa palabra por pero. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Y dice: Amalec habita en Negueb, y el Eteo, el Jabuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Continuación y conclusión del informe, hermanos, cambió totalmente el gozo y el optimismo que habían ellos recibido. Así que, hermanos queridos, es impresionante cómo nosotros como seres humanos podemos en un momento de recibir algún informe cambiar nuestro optimismo o nuestro pesimismo.
aquellos 10 espías estaban unidos con esta clase de informe. Pero gracias, hermanos, a Dios, que Dios siempre tiene hijos fieles dentro de su pueblo. Y ahí aparece Caleb. Todos conocemos la historia, hermanos. Y seguramente, hermanos, que Dios en su grande amor y grande sabiduría ya conocía a Caleb desde antes de nacer, como lo conoce a usted, como me conoce a mí. Porque ese nombre de Caleb, ¿usted sabe qué significa? Fiel. Así que Caleb ya traía una misión. Y aquí aparece Caleb. Imagínese usted aquella multitud protestando después de que recibieron la conclusión del informe y diciendo: para esto tú nos trajiste aquí, para ser eliminados por ese ejército, por esa fortaleza. Nos engañaste. Hermanos queridos, era una murmuración tremenda que ni siquiera permitía escuchar a sus líderes. Hermanos queridos, las murmuraciones son malas, no nos llevan a nada bueno, hermanos, especialmente cuando nosotros nos olvidamos del poder maravilloso de Dios. Aquel pueblo, hermanos, no necesitaba más evidencias, porque todos sabemos la historia de qué manera Dios los había sacado con mano fuerte de la esclavitud. Dios se había manifestado en diferentes maneras en aquel desierto, donde si Dios no hubiese actuado, hubiesen muerto, hermanos. Pero Dios se manifestó maravillosamente en todo lugar y en todo momento para que ellos pudieran confiar en Dios. Mas, sin embargo, la influencia negativa de aquel informe, hermanos, contaminó a toda aquella multitud. Y saben una cosa, dice el deseado de todas las gentes, que si el informe hubiese sido negativo de nadamente los 2 espías, hubiese pasado lo mismo con todo el pueblo. Así que eso me impresionó a mí, hermanos, cuando lo volví a leer. Porque imagínense, fueron 10 los que llevaron el informe negativo. Pero si los 2 nada más de ellos hubiesen llevado el informe negativo y 10 hubiesen dado el informe positivo, de la misma manera hubiera reaccionado el pueblo. Así que, hermanos queridos, esto es para que nosotros realmente podamos pensar, porque si ustedes me permiten hacer un paralelismo, hermanos, nosotros no somos tan diferentes a aquel pueblo. Aquel pueblo estaba esperando pasar a la Canaán terrenal, a la tierra que fluía leche y miel, a la tierra que era próspera. Pero un informe que estaba en contra de la promesa de Dios, que desanimó a todo el pueblo. Pero gracias a Dios, se levantó aquel hombre fiel. Y dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hermanos queridos,
quizá nosotros nos encontremos en algún momento de nuestra vida en la misma situación que se encontró aquel pueblo que estaba en las fronteras, esperando cruzar la línea para poder realizar sus sueños. Mas, sin embargo, aquel informe negativo los desanimó de tal manera que protestaron, no solamente contra Moisés, no solamente contra Aarón, no solamente contra aquellos 2 hombres valientes, hermanos, que se pararon enfrente de ellos, y que cuando Caleb hizo callar a aquel pueblo y dirigió estas palabras, ¿saben qué? Ese pueblo dice que estaban listos con piedras en sus manos para apedrearlos y para quitarles la vida. Pero Caleb, confiando en su Dios, no temió. Y al lado de Josué se mantuvieron firmes, confiando en el poder y en la promesa de Dios. Hermanos queridos, es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, que nosotros, sabidos de que la promesa de Dios, de la promesa de Jesús, es que vendrá y vendrá pronto, no nos desanimemos, hermanos. No nos desanimemos aún cuando las murmuraciones y quizás los rumores de muchos, yo sé que tal vez aquí no pasa, pero yo sí he conocido personas, hermanos, que son especiales en desanimar al pueblo de Dios. Yo quiero decirle en esta mañana que usted sea como Caleb. Dios sigue todavía, hermanos, buscando hombres y mujeres, jóvenes, niños, valientes, que puedan confiar en la promesa maravillosa de Dios, que Él nos llevará victoriosamente, hermanos. Aún cuando la influencia que nosotros nos rodea sea negativa, sea inmoral. Hermanos, tenemos que llamar al pecado por su nombre. Y no temamos, hermanos, no temamos, porque ¿saben qué pasó con aquellos que estaban listos para quitarle la vida a Caleb y a Josué? Dice que en ese momento el tabernáculo se iluminó con la gloria de Dios y que aquellas piedras se les cayeron de las manos porque temblaron con la presencia de Dios. Hermanos queridos, usted y yo no estamos solos. Hermanos, empezamos un nuevo año y quizá hay seguramente nuevos planes, nuevos líderes. Yo quiero decirles, hermanos queridos, que apoyemos a nuestros líderes, que trabajemos unidos, porque aquel pueblo pidió regresar a Egipto. Dijeron, busquemos un capitán y regresemos a Egipto. Hermanos, la separación es únicamente de nuestro enemigo. Él quiere separarnos para que separados estemos más débiles. Pero en esta mañana yo quiero decirles que Caleb y Josué tuvieron el privilegio que ni aún Moisés tuvo, que ni aún aquel líder que había dado todo y que le había pedido a Dios que le concediera, no pudo. Pero Caleb, hermanos, tuvo el privilegio de entrar a aquella tierra, de pisar aquella tierra y de gozarse al ver que las promesas de Dios, aun cuando parezcan imposibles,
Cuando confiamos en Dios, todo es posible. No me voy a extender, hermanos. Yo creo que todos nosotros, como pueblo de Dios, sabemos realmente que los tiempos que nosotros estamos viviendo son cruciales. Hermanos, sabemos las profecías, tenemos la maravillosa oportunidad y privilegio de tener el espíritu de profecía. Hermanos, no quiero ser alarmista, pero anoche había una visita en nuestra iglesia y era una visita. Después él se identificó, yo no lo conocía, yo falté un sábado y en este sábado él apareció y anoche estaba ahí. Nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis y cuando salimos me dijo, hermano, ¿usted cree que Jesús está cerca? ¿Usted cree que nuestra generación va a poder ver a Jesús en su venida? Y hermanos queridos, yo no pensé para contestarle. Y yo le dije, ¿sabe? Yo no sé si yo voy a estar vivo, pero lo que sí sé es que yo he confiado en las promesas de Jesús. Y aún cuando tenga que arriesgar mi vida por confiar en sus promesas, yo estoy listo. Así que, hermanos queridos, yo quiero decirles que esta persona después me dijo, hermano, yo vengo de la iglesia Muri. Y yo le he preguntado a pastores y ninguno me ha contestado como usted. Pero hermanos, el Espíritu Santo me había puesto para leer toda esta historia. Y si yo pudiera quedarme aquí toda la tarde, créanme que tendríamos tema para conversar toda una tarde de todo lo que estos hombres pasaron y todo lo que dice la hermana White acerca de estos hombres. Pero lo más importante, hermanos, es que nosotros no temamos, porque no estamos solos. Los versículos que nuestra hermana Silvia leyó antes de orar, yo los traigo también. Y quiero que nosotros los repitamos, hermanos, en Isaías 26. Por eso yo les decía que el eco lo podemos nosotros experimentar hoy en esta mañana, al escuchar nuevamente estos versículos. Isaías 26. Dice así. Perdón, estoy en Salmos. Okay. En aquel día, dice desde el 1, cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, ¿cómo dice? De vez en cuando. No, dice perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos queridos, Caleb confió en el Señor porque estaba seguro que en Dios está la fortaleza de los siglos. Ojalá nosotros también seamos, hermanos, como aquellos valientes que no se desanimaron por el informe de la mayoría, que se mantuvieron firmes en la promesa de nuestro Dios.
quiero terminar en el libro de Jeremías, donde también leímos una promesa maravillosa. Capítulo 15, versículos 19 y 20, dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Hermanos queridos, en este nuevo año quiero decirles que en esta iglesia de West Suburban no está peleando usted. No está peleando el pastor, ni los ancianos, ni los líderes. Está peleando Jehová, porque esta iglesia pertenece a Jehová, porque fue comprada con sangre preciosa de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder crecer y a esperar a nuestro Señor en gloria cuando Él decida venir.